denme la oportunidad de una descarguita rápida y discúlpenme por favor los que asistieron a la anterior. Okay. En la charla anterior yo hice un breve resumen. Si te paras cada vez que yo enciendo y apaga la luz, va a ser terrible para ti. Gracias, Pedro. Ajá. Yo hice una breve explicación acá sobre el enfoque tradicional y el enfoque occidental moderno del diagnóstico. Y justamente sobre este tema es lo que estaba hablando ahorita. En la medicina tradicional asiática, en la medicina tradicional occidental, en la medicina luliana, que es justamente la medicina de nuestra asociación, el Dr. Florian y Ramón Chur, en las medicinas ayurveda, budista, incluso en la medicina tradicional africana, que aún se practica en Cuba, mezclado con la llamada santería. En todos estos casos, el diagnóstico se diseña de una manera completamente diferente a la medicina convencional. Los detalles sobre esto están en el enlace que yo di. Yo me dediqué casi una hora, gran parte de la exposición anterior, a explicar en lujo de detalles todo lo relativo a la diferencia entre la medicina convencional y las medicinas tradicionales. La norma básica para entender la diferencia. La norma básica para entender la diferencia está en que en general este enfoque de acá es evidentemente artístico y este es absolutamente analítico. El hecho de que aquí se haga análisis y aquí se haga una tendencia sintética, más o menos marca algunos puntos de contacto. Pero la clave básica es que esta está manejada o enfocada desde el hemisferio cerebral derecho, y sobre esto vamos a tratar en todo el transcurso del curso, y esta está enfocada desde el hemisferio cerebral izquierdo. Esa es la clave. En la charla está explicado con detenimiento, pero a donde yo quiero caer con más énfasis es en esto. Bueno, voy a resumir un poquito. Las condiciones de lo que es llamado Ma Yin. Normalmente hablamos del Yin y el Yang en medicina china y en filosofía china, y a veces nos quedamos en el piso cuando decimos Yin y Yang, porque no existe nada Yin y Yang. Lo que existe es Ma Yin o Ma Yang, y una combinación de ambos. Y la noche, la oscuridad, el reposo, la sustancia, lo receptivo, lo frío, lo bajo, lo descendente, lo blando, lo débil, lo femenino, lo conservador, lo anatómico y lo relativo a lo onírico, al sueño, es evidentemente Yin o más Yin. Mientras que los aspectos contrarios, el día, la claridad, la actividad, la esencia, lo creativo, tirando uno contra otro, así ustedes lo pueden hacer cuando revisen la exposición que ya hicimos la vez anterior. Si bien la sustancialidad está referida a lo más Yin, el psiquismo está referido a lo más Yang. Y allí es donde se mueve un enfoque de la medicina. Veamos cómo la medicina oriental concibe la relación entre el Yin y el Yang. Muy rápido. Cuando ambos, le puse el mismo tamaño a ambos. Cuando ambos están en equilibrio, estamos moviéndonos en el ámbito de la salud. Este tamaño que está aquí, si se repite, quiere decir que el Yin, o sea, el Yin ya está aquí en equilibrio, quiere decir que el Yin o lo más Yin se mantiene normal y el Yang se excede. A esto en medicina china se le llama calor verdadero. Es importante para el curso tener esta idea. ¿Por qué calor verdadero? Porque está provocado por un exceso de Yang. Entendamos que el Yin es frío, el Yang es caliente. Si hay calor verdadero es porque hay un exceso de Yang. Pero fíjense que en este caso el Yang está a la misma altura y el Yin es el que disminuye, es calor. Pero ese calor no es verdadero porque no está provocado por un exceso de Yang. Está provocado por un defecto de frío. Esa sutileza marca la diferencia entre una pierna izquierda inflamada con un dolor punzante y una pierna derecha también inflamada con un dolor que solo desaparece cuando lo aprietas. Sobre eso yo voy a entrar después en detalles de este tipo. Pero la idea es que no basta con pensar en términos de el dolor. Hay que ir un poquito más allá.
Hay que ir al sentido profundo del acto del dolor. Y eso es lo que siento yo como tal. Cuando duele algo, primero que tengo que adecuarme a que el dolor tiene matices. Y tengo que trabajar con él, tanto como terapeuta, como en calidad de receptor del acto doloroso. Sigamos. Aquí tendríamos un calor verdadero porque el yang se excede. Aquí un calor falso porque no hay tanto calor como menos frío. Fíjense cómo disminuyó la línea del yin. ¿Estaba claro eso ahí, verdad? Ok. Veamos acá. El yang permanece normal, el calor, y el yin se excede. Ahí tenemos un frío verdadero. Analógicamente a lo que parece acá. O análogamente a lo que parece acá. Si acaso el yin se mantiene igual y el yang disminuye, hay frío. Pero el frío no es porque haya mucho yin, no es verdadero. Es porque disminuyó el calor, el yang. Esa es la perspectiva. Estas son apenas 4 perspectivas. De aquí puedo sacar 16 combinaciones. Y de eso puedo sacar 32 enfoques. De esos 32 enfoques llego a 74, primero 72, pero generalmente hablan de 74 variantes para mirar un enfoque. Al menos en cuanto a patrón de dolor. Yo no voy a llegar hasta allá. Yo no quiero fabricar terapeutas. Yo quiero fabricar una mentalidad abierta a la enfermedad. Para que se entienda la enfermedad como un mecanismo extraordinario, fabulosamente interesante, que mi cuerpo utiliza para darme un mensaje que he perdido. Es el mensaje del Señor. Pero sigamos. Cuando yin y yang se separan, muere la persona. Ajá. Acá, bueno, las explicaciones, estas que acabo de dar están aquí abajo, ¿ven? Ahora bien, vamos a lo que más me interesa ahora mismo. Porque es donde voy a entrar hoy. La teoría de las 5 transformaciones, mal llamadas 5 elementos. Y digo mal llamadas porque uno de los grandes errores de la medicina tradicional china es llamarle elementos a esto y esto. Y el error es no solo filosófico, conduce a errores dramáticos en el manejo de la salud. Elementos hay en Occidente. La filosofía occidental llevaba a cabo, pensaba en términos de elementos, pero los elementos en Occidente, me faltaría un colorcito, no sé, los elementos en Occidente tienen un detalle sumamente interesante. En Occidente tenemos 4 elementos. Ninguno de estos elementos son constitutivos del ser humano, ni de la naturaleza. Tampoco la medicina china, eso que vemos aquí, son constituyentes del ser humano y de la naturaleza. En ellos, el proceso que se explica allí y que yo marco acá como aire, o sea, aquí, fuego, aire, agua y tierra, esta combinación, esta gran cruz de la existencia, que sí son elementos, no constituyen a los seres vivos ni a la naturaleza. Son cualidades de la existencia. Esa es la medicina luriana. Si entendemos lo que yo voy a explicar aquí, entonces podremos acercarnos al inicio del conocimiento de la medicina que realmente se practicó en Occidente durante toda la Edad Media. Una medicina con canales como los chinos, entendamos, y que hacen acupuntura como los chinos. Aunque nos han enseñado, nos han dicho que la única acupuntura existía en China, cuando realmente los hindúes hacían acupuntura, lo que no le llamaban así, lo hacían también los médicos judíos, y Maimónides, antes de que Ramón Schul explicaba cómo se hacía acupuntura en su tiempo, aquí en Occidente. Y evidentemente lo que estoy tratando de mostrarle es que la diversidad de concepciones lleva consigo aparejado un conocimiento que es similar para todos, pero con los matices que a cada uno le enmarca. Sigamos. Aquí tenemos las llamadas fases de la medicina china. Estas llamadas 5 fases, en chino Wuxing, estas llamadas 5 fases parten de que, y tienen una serie de números. La próxima conferencia gratuita para los miembros de la asociación, les voy a enseñar, en particular voy a entrar en todos estos aspectos del número que es el que yo utilizo para determinar, cuando la persona llega a mí, cómo va a ser su salud la semana próxima.
O sea, adelantar y predecir, para que ustedes puedan predecir sus patrones de salud también. Ok. Aquí vemos como hay una correspondencia entre etapas del año, fases de la vida y algunos tipos de canales o meridianos que circulan por el cuerpo. Yo he tratado de presentar aquí un resumen lo más amplio, lo más general posible. Y he marcado dos ciclos, un ciclo Shen y un ciclo Ko. El ciclo Shen es conocido como ciclo generatriz. Esto sí es imprescindible saberlo. El ciclo Shen es generatriz, el ciclo Ko es un ciclo de dominancia o de control. La palabra es mejor control. Fíjense que el ciclo Shen se mueve en esta dirección. ¿Ven? Este ciclo que está afuera. Y el ciclo Ko se mueve en ámbitos contrarios. En la forma china de hablar, que parece muy ingenua y que no tiene nada de ingenuo, se dice de esta manera. Y funciona como un término mnemotécnico. No hay nada de ingenuidad de lo que estoy hablando ahora. El proceso es mucho más complejo que lo que estoy diciendo, pero veamos. En la medicina china se dice que la madera, la fase madera, que está en correspondencia con el hígado y la vesícula biliar, corresponde con la primavera, corresponde con la infancia del ser humano, y esta fase es la que nutre al verano. Es decir, la infancia avanza hacia la juventud, mientras que hígado nutre a corazón y pericardio, después vamos a hablar sobre esto, y la vesícula biliar nutre a intestino delgado y triple función. Después hablamos sobre los términos estos que pueden ser novedosos ahora. Aquí pienso, ubiquen esto que es muy importante, estos no son órganos. No pensemos como los occidentales, hígado, esta estructura de aquí. Si lo pensamos así, nunca vamos a hacer medicina china. Si acaso, cuando diga corazón, si acaso me quiero acercar, tengo que decir, y pongo el ejemplo del corazón, un meridiano que lo voy a tratar hoy, que es un canal que nace en el centro del pecho, se mueve, aflora debajo de la axila, se mueve por la parte interior de la mano y termina en el dedo meñique, en ambos lados. Y es el que domina las emociones y la mente. Solo, y los sentimientos. Solo así puedo conceptuar el término corazón para acercarme un poquito a lo que poéticamente se le dice, siento dolor en mi corazón, cuando están hablando cuando un poeta trata de expresar un estado sentimental. Realmente la nomenclatura poética y vulgar y común nos dice mucho más de lo que nosotros normalmente creemos. Y a veces la desdeñamos por considerarla anticientífica. Yo no lo creo. Seguimos. Así, la madera, según la forma aparentemente ingenua, pero extraordinariamente rica del pensamiento oriental, nutre al fuego como yo pongo madera y puedo incrementar el fuego justamente utilizándola como combustible. Asimismo, no crean que se quede allí el problema, pero resulta muy práctico poderlo seguir desde ese ángulo. El fuego con las cenizas de la madera nutre el suelo. Volvamos, no se dejen engañar por la ingenuidad de la expresión, pero que les sirva como recurso mnemotécnico para la memoria. El suelo, o en el suelo, está la fuente del nacimiento del metal, de los minerales. Y el mineral, en las zonas de yacimiento del mineral, allí emerge el agua. Mientras que el agua nutre el árbol, la madera. De manera que yo tendría una secuencia nutricional en este ámbito, donde la madera nutre el fuego nutre el suelo nutre el metal nutre el agua y el agua nutre de nuevo a la madera. ¿Qué me permite esto? Interesantísimo. Me permite saber que si tengo un síntoma de hígado, tengo un gran problema. O que el hígado le dio demasiado a corazón o a pericardio, porque es que es el que nutre el fuego. O que el hígado no recibió lo suficiente del riñón. ¿Quién es el que lo nutre desde acá? Ahora puedo entender que un fenómeno que se me produzca en otoño me venga a salir como el problema de la alergia al polen en primavera. Porque el problema es que aquí el pulmón, que debía teóricamente nutrir el agua,
O sea, de hecho nutrió el agua nutrió a la madera, y el pulmón, que es el metal que corta la madera, ahora estoy metiéndome en otro ciclo. Impide que se despliegue todo el potencial y bloquea la madera, y el hígado entonces se expresa a través del fenómeno de la alergia. Entonces el problema no es el polen siempre va a estar ahí. El problema soy yo. El problema es la manera en que yo estoy enfocándolo. Si yo miro este problema desde mi ángulo, entonces yo puedo corregirlo y reajustarlo. Y además, utilizando mis esquemas de alimentación. La clave del fenómeno está en que hay un ciclo. Hay muchos más ciclos, entendamos. Yo voy a poner estos dos. No con todas sus consecuencias. Hay un ciclo que nutre y un ciclo que controla. Veamos. Si bien la madera nutre al fuego, el fuego nutre al suelo, el suelo al metal, el metal al agua, y de nuevo el agua a la madera, por aquí a veces a esto se le llama árbol, y a esto se le llama tierra también. A mí me gusta estos términos para no confundir, sobre todo el término tierra, con la palabra, el ti de los chinos, que es tierra y que tiene una connotación filosófica muy profunda. Y como dimos en el curso del año pasado, en noviembre, donde explicamos la filosofía y los aspectos metafísicos de la tradición china. Bien, la clave está en esto. Aparte de este ciclo de nutrición, hay un ciclo que controla. Ahí también, sin quedarnos en la ingenuidad de la expresión, pero usando el recurso mnemotécnico para la memoria, tendríamos que el metal corta la madera. De manera que el metal se opone a la madera, nutre el agua nutre la madera, pero el metal se opone a la madera y lo controla. La madera se nutre del suelo. A la par que la madera aporta al fuego y el fuego al suelo, la madera se nutre del suelo. El suelo estanca literalmente al agua, margina el agua. El agua corre por los cauces que delimitan el suelo. Y el agua apaga el fuego mientras el fuego derrite el metal. Muy fácil. El proceso es más complejo. Es asombrosamente complejo, pero el recurso mnemotécnico es muy práctico. Pero atención, las consecuencias pueden ser muy dramáticas. Porque la madera nutre al fuego, ¿cierto? Perfecto, magnífico. Pero ¿qué pasó cuando el fuego consume la madera? Entonces la madera pierde en el intercambio. Entonces no hay no es tan sencillo el proceso. El proceso no es simplemente que este está en correspondencia con este y este con este. No, el problema es que este que está aquí se nutre a este, pero pierde de sí. De manera que en el momento en que llega el verano, en el instante justamente en que llega el verano, mi vesícula biliar está contra la pared. ¿Por qué? Porque está sirviendo de nutriente para el intestino delgado, porque ya llegó el verano, ahí el intestino delgado está en su clímax, como el corazón está tomando el patrón de hígado y vesícula biliar está aportando intestino delgado. Prácticamente se vacían literalmente los patrones energéticos de una manera asombrosa de vesícula biliar e hígado cuando nutren al fuego. Entonces el problema no es simplemente que la madera nutre al fuego, es mucho más allá. La madera nutre al fuego y se desgasta en este proceso de nutrición. Es la razón por la cual tiene que controlar el suelo y nutrirse del suelo, que fue el que se nutrió del fuego. Si no lo pensamos así, nunca vamos a entender la medicina china. Solo así es que puedo apretar un punto y entender por qué quito un dolor, quito una inflamación o cambio un patrón. Pero además hay una serie de secuencias emocionales que están implícitas en el proceso. Yo le hice una tabla que expliqué con lujo de detalles, aquí está, donde fui refiriendo el punto cardinal correspondiente a cada uno de los grupos. ¿Ve? Hígado vesícula biliar, que corresponde a la primavera, o sea, es decir, a la madera, queda hacia el este. Pero también tiene un horario en el día. También tiene un funcionamiento en el cuerpo. Tiene un momento en la hora y tiene una fracción en el segundo. Tiene una sección de minutos también. De manera que cada instante para el médico chino es justamente colocar una aguja y percibir el cambio. Pero percibir el cambio como lo percibo yo cuando estoy comiendo. Percibir el cambio como cuando digo, voy a consumir un alimento
Pero no simplemente voy a consumir proteínas, carbohidratos, minerales, que los tiene el alimento. No, voy a sentir cómo el color, el sabor, el aroma, el perfil energético del medicamento, del alimento, impacta en mi cuerpo. Voy a percibir cómo toca cada fibra de mi ser interior y despliega un patrón de existencia. Esa, a mi apreciación, es la medicina. Entonces así, esta gran tabla que está aquí te da colores, te da estados emocionales. Sabemos que la ira y la cólera expresan el estado del hígado y la vesícula biliar. Pero también, bueno, estos son como estados alterados, pero también la decisión y la gentileza. Hay que tener una clara visión de cómo manejar esto para evitar confusiones. No es lo mismo angustia que tristeza, y muchas personas se equivocan. Pero no, estoy angustiado, tú lo que estás es triste. Mucho cuidado con eso. No estoy deprimido. No, un momento. No me vengas con términos ambiguos para poder justificar un Xanax o un medicamento cualquiera. No, vamos a buscar el vibrar sensible de nuestra alma para entender cómo mi cuerpo funciona. Si no, nunca va a haber medicina oriental, ni tampoco occidental, que es la que quiero enseñar en los próximos meses. Bien, la decisión y la gentileza son expresiones que se ven claramente a través de cómo están mis tendones. Los tendones me muestran elasticidad y firmeza. Si tengo problemas con mi capacidad de decisión y capacidad de gentileza asociado con que estoy desplegándolo en forma de ira, de frustración y de cólera, entonces evidentemente mis uñas empiezan a dañarse. Ahora estoy entendiendo por qué las uñas están asociadas con las carnes, con retener y lograr cosas en la vida. Entonces, si mi afincado en la tierra sufre incapacidad para poder lograr el éxito, mis uñas se me enferman. ¿Pero qué uñas? No todas. Porque si se me enferma la uña del dedo grueso del pie, entonces ahí tengo comprometido vaso, páncreas y estómago. E hígado. Y si se me enferma la uña pequeña, caramba, tengo comprometido la vesícula biliar del riñón, la vejiga y el riñón. ¿Pero qué significa vejiga y riñón? Vamos a dar un saltito acá, y para eso está esta tabla. Si está comprometido vejiga y riñón, entonces estoy metido literalmente en el ámbito del miedo y el temor, que expresión sólida es su voluntad y sobre todo la lealtad. La lealtad es la cualidad del riñón. Yo puedo ser muy decidido y no tengo por qué ser leal. Porque justamente ahí funciona esto. El ser humano se supone que yo lo sume así, como un tipo gentil y decidido, inteligente y excitable, que responda de una manera activa, confiado y meditador, que evalúa el paso que va a dar, bondadoso y sensible, pero también leal y voluntarioso. Eso es un ser humano, digamos, ideal. Pero no siempre somos así. Hay veces que estamos llenos de una voluntad tremenda y somos tan temerarios que perdemos la perspectiva, no tenemos miedo. Y me dicen, ¿qué puede hacer un ser humano sin miedo? Un ser humano sin miedo es un adefesio, no es un ser humano. El temor es la capacidad para poder enfrentar la situación con cautela, porque la cautela te da decisión. Entonces las sutilezas no son tan en blanco y negro como Occidente nos ha enseñado. Y esto es importante para evaluar cuándo estamos enfermos y cuándo no. Evidentemente, para esto yo les digo, ¿no? Cuando queremos saber cómo está el hígado, lo buscamos por el ojo y por la lágrima, por las uñas, por los tendones. Queremos saber cómo está por ejemplo, el corazón. Quiero saber cómo está el corazón, me voy a la naturaleza del sudor. A una alegría desmesurada o cuidadosa. Me voy a la risa, pero puedo resolverlo con el maíz. Ahí estamos entrando entonces en cómo la alimentación me ayuda. Un problema de corazón se resuelve justamente con un cereal, el maíz. Yo no conozco un problema de corazón que que está aquí en la familia NES, no haya resuelto con maíz. Pero cuidado, porque si te das una paliza de maíz y tu problema es de riñón, entonces no vas a resolver el problema del temor y la capacidad para esto. Porque el equilibrio en la vida no es comer una sola cosa. El equilibrio en la vida es la búsqueda justamente de esa sutileza, en reconocer en cada cosa, en su sabor, en su olor, en su perspectiva organoléctica,
La palabra organoléctica, el niño me dijo, para ella que le cuesta con el español, tienes que explicarle cada palabra que usas. Sí, organoléctica significa relativo a lo que tú percibes con los órganos de los sentidos. El sabor, el olor. Bien, a partir de allí yo puedo determinar, por ejemplo, cómo el alforfón, trigo sarraceno, búho vete, le llaman acá, trabaja sobre la salud del riñón. Cómo el arroz, que trabaja sobre todos los órganos, cuando estoy hablando aquí estoy hablando integral, que trabaja sobre todos los órganos y es capaz en una semana de restablecer todos los patrones de mi cuerpo. El arroz integral puede hacerlo, puede lograrlo, bien estructurado y bien manejado. En una semana puede restablecerlo. Entonces el arroz trabaja en particular sobre el pulmón, intestino grueso. También, como la cebada y el mijo me trabajan de manera espectacular sobre el funcionamiento del vaso, el páncreas y el estómago. Como el maíz me trabaja sobre el corazón, el intestino delgado, el pericardio y la triple función, que después vamos a ver qué son. Y por último, como el trigo, todos integrales, me trabaja sobre el hígado y la vesícula biliar. Entonces yo tengo aquí la posibilidad incluso de usar el cerdo, el caballo, el buey, el pollo y el carnero como alimento para reequilibrar el funcionamiento de cada uno de mis órganos. Eso es para hacer el manejo de la cólera o ira, la manía o la alegría desmesurada, la apatía y la preocupación, el esputo, no, disculpen, la tristeza y la melancolía, el miedo y el temor. Pero para saber cómo funciona el riñón tengo que recurrir a la orina o a la respuesta. La persona gime cuando tiene un problema de riñón. Y el gemido es clave para entender el olor, el peculiar olor del aliento de la persona cuando habla, el color, el diseño de la estructura mental. Esto no se logra en 2 días, pero al menos en el curso voy a irme acercando poquito a poquito a estos detalles. Ajá. Esa es la conferencia anterior.